Hola, esta es Terapia en Voz Alta y yo soy Mónica Rayas. Hoy nos sumergiremos en Dejar el Mundo Atrás, una película que nos invita a un viaje psicoanalítico. A través de este análisis entenderemos cómo la angustia y el trauma se manifiestan en los personajes y en nosotros, los espectadores. Basándonos en las teorías de Freud, Bion y Meltzer, descifraremos los complejos mensajes y emociones de esta intrigante película. Quédate hasta el final. En la primera escena, Julia Roberts, que interpreta a Amanda Sanford, llega al cuarto donde ve dormido a su esposo Clyde Sanford, interpretado por Ethan Hawke. Ella rentó una casa en la playa a unas horas de ahí y ya desde ahí comenzamos a sentir angustia. Podemos ver que Clyde también está confundido, incluso le dice que no entiende y que por qué hoy. Ella contesta que odia a la gente, pero al inicio aún no tenemos más información para saber por qué se le siente una desesperación a Amanda y por qué aparentemente es de la nada. Psicoanalizar la película, por llamar este análisis de alguna manera, ayuda para quienes tienen miedo de este tipo de géneros de suspenso, terror, y se puedan comprender de dónde vienen. Al pensarla se puede disfrutar más la película, pues justo estos sentimientos nacen a partir de las sensaciones que nos va provocando la película y lo rico de analizarlas al irlas ligando o asociando con representaciones que vamos infiriendo, esas sensaciones se pueden ir disipando para poder captar otros elementos como los símbolos que usan y tantos significados sociales tan importantes. Y claro, también importa que la trama sea sobre un tema apocalíptico, así que puede que ya nos predisponga a esperar algo así. Y aún con analizarla, podemos tener una experiencia más interesante con esta película. En esta escena hay que analizar el fondo, pero para ello debemos comprender los detalles que vivan los personajes, como que están endeudados, están preocupados por su situación financiera, y aún así ella está haciendo un gasto no previsto para unas vacaciones inmediatas. Cualquiera podría pensar que fue un gasto de impulso. Puede parecer una mala decisión, incluso él dice ¿por qué hoy? Y nos refleja la confusión del personaje. A quienes vemos la película también nos va dejando confundidos y sin más información, al igual que lo que van sintiendo ellos. Ella tampoco sabe por qué lo hace, solo que llega a esa conclusión donde odia a la gente, pero esto realmente no explica por qué hoy y por qué lo decide así. A estas alturas, sin analizar, pareciera que no ha pasado nada, y que lo único que está de suspenso es la música. Podría pensarse que únicamente está cansada y quiere vacaciones urgentes, pero gracias al análisis podemos ir viendo su angustia de fondo y la confusión a la que nos deja a todos. Esto en psicoanálisis son elementos que usamos, aquello que no se ve, pero contamos con nuestras sensaciones y percepciones para ir hilando y así conocer el inconsciente del paciente. Aquí uso parte de la técnica para comprender qué pasa en la película y con los personajes y así disipar la angustia. En algunos momentos se va al internet mientras estaban en la carretera, por lo que Rose deja de ver su serie. Quizás por eso no lo ve como señal o como algo extraño, porque lo relaciona a la mala señal de la carretera. Pero al irse la señal, ella se desconecta de su serie y se conecta con la realidad exterior. Se ven ya en la playa y ella nota un barco grande a lo lejos, cada vez más grande y más cerca. Lo menciona, pero nadie le hace caso. Y su mamá Amanda, gracias a que busca a su hija, le pregunta si todo está bien y es que ve el buque, el cual en efecto está peligrosamente más cerca y gracias a eso se salva la familia. Al caer la noche parece todo tranquilo, pero llega Scott y su hija Ruth, diciendo que él es el dueño de la casa y que necesita un espacio para pasar la noche, por lo que la angustia y la molestia de Amanda se ven muy evidentes, lo cual no es para menos. Habría que sospechar y pedir evidencias para empezar de que es quien dice ser, pero esto no lo puede probar porque dice que deja su ID en el evento donde estaban. Representa en ese momento un posible peligro que Amanda quiere evitarse ya que está en su derecho, en ese momento como poseedora del inmueble, no permitir el acceso al propietario si no obra un contrato de por medio. Ahora Clay, en cambio, le cree únicamente porque tiene una llave con la que abre la gaveta donde está el alcohol lujoso de la casa, y pareciera que aboga más por él que por la seguridad de su familia. Esto lo percibe Amanda y le reclama. Por un lado, aquí hay un dilema ético muy evidente de dejar a este hombre pasar la noche por ser buena persona, pero también sin información no pueden asegurar si son buenas personas o no.
Cuando Scott abre la gaveta donde está el alcohol, tiene la opción de agarrar la pistola, pero en cambio les ofrece dinero para que los dejen quedarse ahí y además se quedan en el sótano, lo que a Ruth no le gusta, y pareciera que va pensando que el papá se queda sometido por los prejuicios racistas que tiene Amanda en contra de ellos que son de piel de color. La angustia y suspenso que sienten los personajes también es la angustia en mí, también va aumentando, y que se debe a que hay sensaciones que no se pueden ligar o asociar con algo que nos represente dicha angustia, por lo que se vive como una angustia flotante, lo que puede ser una angustia señal de algo más, y que se puede resolver a lo largo de la película o no. Sin embargo, creo que Scott sí podría ser el dueño de la casa, sabe que tiene una pistola y sabe que tiene la ventaja porque hace un comentario a su hija Ruth, de que ellos no saben lo que sucede y que no es su intención asustarlos. Ya en la noche, todos por dormir, se ve como la tele que dejan prendida emite avisos que ellos, al no estar atentos, se pierden, por lo que siguen su vida sin saber qué pasa y sin ponerle palabras. Pero la angustia se sigue sintiendo presente. Ahora hay varios procesos que suceden al mismo tiempo y en esta parte como espectadora voy percibiendo algo extraño en el ambiente, la sensación de suspenso y no saber qué pasa o qué pasará, y voy pensando que es sospechoso la forma de la llegada de Scott y de su hija y de cuál será su intención, pero también hay otras cosas que están pasando en el ambiente como el buque que choca contra la arena, la falta de internet y de señal inalámbrica en todos lados, que podría darnos a entender una posible guerra. Así que aún faltan elementos para detectar qué sucede con exactitud y a los personajes les falta aún más información. Como psicoanalista en formación, sé que el inconsciente se trata de expresar siempre a través de las cosas cotidianas de lo que conscientemente vivimos. Un ejemplo lo vemos en el minuto 37:49, cuando Rose va con su mamá Amanda y le dice: «Me da ansiedad no saber en qué va a terminar». En lo manifiesto o en lo obvio se refiere a la serie de Friends, porque parecía que ya le quedaba solo el último capítulo, pero en lo latente, es decir, en lo que no se ve ni se escucha, pero el inconsciente lo percibe, se refiere a la situación en el exterior que están viviendo, donde ya hay señales, pero aún no se ha verbalizado la extrañeza. Aquí el inconsciente trata de decir que hay algo que percibe sensorialmente a través de la angustia o desesperación. También hay que resaltar que Rose fue la primera que notó lo del barco y también ha visto cosas raras como los venados que se acercan mucho a la casa, por lo que esto nos puede indicar que ella tiene una intuición muy aguda, aunque conscientemente lo desconoce. Solo lo identifica como algo que llama su atención. Sin embargo, ella trata de comunicarlo a los adultos como sus papás o su hermano. Incluso le dijo a Archie, su hermano, sobre los animales que ve. Es diferente, es como si trataran de hablarnos. Pero por lo general la ignoran. Ya ha pasado que gracias a ella, que avisa, como en el barco, es que se pudieron salvar desde esas primeras escenas, pero aún así la ignoran. Ante un acto desesperado de Rose de terminar de ver su serie, es que se va moviendo y va pudiendo poner atención en las señales. Y recordemos la primera escena donde su mamá Amanda de forma inesperada renta una casa y les hace las maletas. Con esta información podemos deducir psicoanalíticamente que el acto desesperado inexplicable de Amanda era más una angustia señal, de algo que sucedía, de algo que su inconsciente le trata de decir, pero ante la falta de señales en la realidad no tiene cómo darle una explicación lógica a algo que jamás habían experimentado en la realidad como una guerra que ya se siente cerca. Ya en la mañana del día siguiente, Amanda manda al marido a investigar qué sucede, que por cierto Clay parece extremadamente pasivo y desconectado. Desde que deja que Amanda haga las maletas para irse de vacaciones o cuando Scott llega a su casa y para nada Clay pensó en la seguridad de su familia. Y cuando por fin va a hacer algo es porque lo tienen que mandar a investigar. Cuando sale encuentra a una mujer muy alterada diciendo que no había nada más y que la ayudara a llegar a su casa. Él la deja y no dice nada cuando regresa. De regreso se encuentra con un dron que deja flyers rojos con una víbora y letras en otro idioma. En el minuto 48:38, Clay sigue alejado del grupo, pero se percibe en él una desconexión nuevamente cuando no se fija en la radio, cuando por algunos segundos anuncia un ciberataque.
Alguien más consciente de la realidad, al ver señales, quizás yo hubiera caído en cuenta de que hay una guerra. Pero Clay, hasta que se ve en la necesidad de estar solo, presta un poco de más atención a su realidad externa. De lo contrario, parece que se desconecta y se deja cargar o arrastrar por el grupo. Justo hay teorías psicoanalíticas de experiencias como la expuesta por Wilfred Bion, quien de hecho estuvo en entrenamientos de ejército y habla de cómo en los grupos cada quien tiene una función, y de que en uno de los supuestos básicos es que hay un líder. Me parece que es lo que también entra en juego aquí. Definitivamente Clay no sería líder, porque no es la percepción que tiene el grupo sobre él, sino se espera más de Scott, por ejemplo, aunque él parece que conscientemente va declinando ese rol al aceptar que él no sabe de qué se trata lo que pasa. Esto creo que da más desesperación al grupo al no poder escudarse en el guía y en el planteamiento de otro para saber qué hacer. Si esto pasara en la vida real, habrá muchos Clays que no la libren y otros que tengan la misma buena suerte, pero el descuido de estar alerta a las señales es responsabilidad de todos y cada una de las personas. Cuando el exterior es tan peligroso, la comunicación es lo más importante, como lo que ahora sucede con la radio, que es lo único ajeno a temas digitales que pueden hackearse o controlarse incluso por la inteligencia artificial. Esto me recuerda a otra película de Netflix, La luz que no puedes ver, que es una chava ciega que lee en voz alta y a través de lo que lee parece que salvan al pueblo judío. Y toda la trama versa alrededor de la radio, y quien la posee es quien gana la guerra. Por lo que no subestimemos el poder de la radio, pues en esta película también la comunicación, si fuera un objeto, sería el objeto que se busca como representación del poder, o como el falo que quiere conseguir, como diría Lacan. Reitero que al no haber comunicación, alguien con más conciencia o conocimiento, esta señal de no señal ya debería ser clave suficiente para detectar el peligro real, pues la comunicación social como la radio se puede volver un tema de seguridad nacional. Si bien ya es arcaica y primitiva, al menos aquí vuelve a tener un papel estelar, y nos hace preguntarnos si estamos listos para vivir sin radio, porque podrán pasar de moda, pero es el canal que une las reglas entre lo público y lo privado, desde lo constitucional hasta leyes locales y quién es el responsable de su ejecución. Pero si todos están en caos y en guerra y sin comunicación, es como si ya no hubiera un Estado de derecho, y ahora lo que rige son las reglas privadas dentro de una inminente anarquía. Simultáneamente, Scott investiga también en la playa y se encuentra una casa recién abandonada e inundada, un avión estrellado a la orilla del mar, pero regresa a casa y en la hora 6 minutos, Archie se ve preguntando al fin si estarán bien. A mi parecer se tardó en darse cuenta casi la mitad de la película. A mí Archie me parece que es un adolescente poco considerado o incluso sádico con su hermana. Podrían ser celos o algo más, pues seguido ella es quien tiene la atención de la mamá y no él. Pues hasta el momento se le ha visto poco generoso, es más bien centrado en él mismo y también muy desconectado de la realidad y de las necesidades ajenas. Con razón para nada le hacía caso a la intuición de su hermana, sino que aventaba para afuera la información por venir de ella. Me parece que así como él apenas lo empieza a verbalizar, de alguna manera los otros también. Y bueno, no se me hace casualidad que ya más adelante se ve cómo Archie se va quedando sin dientes. Y justamente los dientes que están en la boca, pues es representación de lo que sale de ahí. Y me parece que en la película nos tratan de decir que no necesariamente lo que ha salido de Archie es bueno. Los personajes siguen sin comunicación y sin información, ni contacto con otras personas, solo se sabe que se quiere la destrucción total por el tipo de ataques que son. Sería buen momento para hacer guardias de vigilancia por si se ven más cosas extrañas, y estar juntos para ver si entre todos y con sus funciones diferentes entre todos, para el grupo, pueden llegar a ver o compartir señales y sus significados. Es que por no ver las señales y seguir la intuición y ponerse en resguardo, están perdiendo tiempo valioso de sobrevivencia por estar desconectados, pasivos. Al menos Clay y Archie, que se me hacen los más desconectados. Pero también puede ser porque están en un estado de negación
o justo porque el psiquismo está tratando de elaborar el trauma al ligar la angustia con algo, pero falta información, palabras para ligar esas representaciones con lo que pasa en la realidad. El trauma se produce ante la incapacidad del psiquismo de procesar los sucesos que pasan en la realidad, por lo que hay un desborde de afecto que no se asocia y parece que se repite en el psiquismo en intentos indefinidos por tratar de elaborarlo. A medida que los personajes comienzan a entender la gravedad de la situación, vemos cómo el trauma afecta su psique. Freud habla del trauma como un desbordamiento de afecto no asociado, una teoría que se refleja claramente en la película. A la hora 8 ya está confirmada la guerra, pero los personajes aún no lo han confirmado por medio de otros, sino ellos mismos ya fueron víctimas directas de un ataque de sonido que hasta rompió ventanas y los dejó incapacitados mientras sucedía, lo que nos sirve para seguir analizándolos y ver cómo cada uno reacciona conforme se vayan enterando. Amanda, por ejemplo, dice que ya todo cambió, pero Scott, que ya presentía de la guerra, dice que realmente todo sigue igual desde lo que él ya sabía un día antes. Pero Amanda, alterada, detecta la amenaza de que Clyde esté separado del grupo y que ver aviones derribados son claramente señal de guerra. Sospecha de que Scott ya sabía y que tiene más información de la que comparte. Aquí vemos cómo Amanda le pone palabras a esas sensaciones de angustia cuando dice que hay guerra. Y a partir de aquí se ve cómo comienza a asociar con otras señales que ya había visto, pero su mente no asoció porque no le significaba nada. Como ver un día antes que iba con un buen de víveres Danny, el administrador de las casas ahí tipo Airbnb, pero también se ve cómo le comienza a exigir a Scott más respuestas cuando sospecha que él sabe lo que sucede. Asimismo sucede en las sesiones analíticas, que hay sensaciones que el paciente tiene y es trabajo del analista poderle poner palabras a esas sensaciones o bien ayudar a crear las representaciones para que el paciente por sí mismo pueda ponerle palabras. Y al continuar asociando recuerdos, hechos, pensamientos y demás manifestaciones para que cobre un sentido, esas sensaciones, como en este caso el de la angustia y desesperación de los personajes, pero también de quienes vemos la película y conectamos con ella. Cuando todos caen en cuenta de que sí es un ataque por el significado del flyer Guerra a Estados Unidos, es que agarran sus cosas y se van, aun cuando Scott trata de convencerlos que es mejor quedarse ahí, a lo que Ruth cuestiona por qué lo hace. De nuevo aquí se ve el dilema ético de qué hacer en casos como este, que además tiene una vibra apocalíptica, si quedarse con varios en grupo o mejor ver por sí mismo. Otro dato en esta escena es cuando Ruth puede nombrar que siente que su madre está muerta y le pide a su papá que deje de negar esa sensación, lo cual al hacerlo, si bien la llena de dolor, también esa aceptación le da paz. A la hora 14 cuando la familia Sanford sale hacia la ciudad, se encuentran con las carreteras obstaculizadas. Ve que los carros son todos nuevos de agencia y tienen autopiloto. Esta señal no la hubiera ella podido interpretar, que estaban por recibir un ataque, si justo antes no hubiera podido nombrar que ya estaban en guerra. La película está dividida en partes y me parece que cada parte tiene su clímax, por lo que habría que unir estos puntos para tratar de pronosticar qué sucede, ya que la no información ya es información per se. Desde este punto de vista es qué pasaría en el mundo si pudiera pasar algo ficticio como esto, aunque todo lo de la película son cosas que ya existen en nuestra realidad, como satélites, inteligencia artificial, carros con autopiloto. Se ven hackeos de aviones y de barcos en la película, lo cual sí es viable con la tecnología con la que vivimos a diario. Por lo que se ve claramente que los ataques a los humanos son intencionales y que tiran a matar con la intención de una completa destrucción humana y hasta animal. Esto ya lo empieza a verbalizar Amanda y va pensando en buscar refugio, pero todos se alteran y luego parece que se quieren desconectar quizás para aliviar tensión. Sin embargo, sí hay un diálogo entre Amanda y Scott que no se me hace tan inofensivo, sino en ese momento, de líder a líder de grupos, están tratando de distinguir las intenciones mutuas, ver si estarán a salvo de quedarse ahí, aun cuando no tienen tantas opciones. Aparentemente ella se disculpa
y él le contesta con una reflexión sobre sus clientes, pero me parece que realmente es una forma de decirle que detectará si no es una disculpa genuina y que cometió el error una vez donde el mercado, es decir, el susto con los carros que lo querían chocar, pues se las cobró. Por lo pronto ya Amanda no le tiene desconfianza a Scott por su persona, sino le da miedo por lo que representa que es una posible conspiración. A la hora 24 minutos, Scott le dice que más allá de una teoría conspiratoria de pocos, cuando tienen el control, es que nadie tiene el control, nadie maneja el circo. Y lo más que las personas poderosas pueden esperar es tener un aviso. Pienso que se refiere al sentido de seguridad que tienen los humanos. Creen que al controlar pueden tener seguridad sobre la vida. Además, lo que está diciendo es que no se trata de las personas, sino de algo más, y creo que se refiere al sistema. Me recuerda al psicoanalista Donald Mercer cuando comenta sobre Bion, quien menciona que el líder no tiene el poder o el control, sino que es esclavo del grupo, pero también al líder se le proyectan las inseguridades, y me parece que trata de hacer alusión de que el sistema tuviera vida por sí mismo y no ya controlado por humanos. Tiene que ver con el dilema ético de la inteligencia artificial, robots, y si estos objetos tienen alguna conciencia o programación para el mal, o qué tal si llegaran a una conclusión como a la que llegó Amanda el mismo día que curiosamente estalla la guerra cuando dice odio a los humanos. ¿Qué pasa si el sistema cobra vida? El cual se hizo para servir, ahora lo hace para destruir, como el funcionamiento orgánico de enfermedades, como el cáncer o la corrupción de sistemas gubernamentales. Pero si estos sistemas formados sobre la base de la inteligencia artificial y a su vez esta inteligencia llega a la conclusión de odiar a los humanos, ¿qué pasaría? Pues algo como lo que nos tratan de transmitir ahora. Más adelante Archie le pregunta a Rose que por qué le interesa tanto la serie, a lo que ella contesta, ellos me hacen feliz y en serio necesito eso, ahora ¿tú no? Y también dice, si no queda esperanza en este mundo jodido, quiero al menos saber cómo terminaron, ellos me importan. Yo creo que en lo manifiesto sí está hablando de la serie de nuevo, pero en lo latente, en lo que no se ve, pues está hablando de ellos como familia, como grupo. Pero bueno, Archie de nuevo le responde muy cruel y acabamos de ver un comentario muy cruel de parte suya. Recordemos que ella es una niña puberta de 13 años, entrando a la adolescencia. Su energía de vida o pulsión de vida, como diría Freud, es que ella está remitiendo su energía sexual que se representa en la serie que le gusta, como a manera de fijación, y los demás lo notan, pero es como si su inconsciente percibe el peligro al final del mundo y lo que la lleva a su último deseo es ver esa serie. Pero Archie es poco empático, le quiere matar su esperanza, y no hay nada más cruel que matar la esperanza a los niños. Incluso se siente un silencio desolador y una sensación de crudez después de ese comentario que le hace. Ruth le dice a Clay que ya no se escuchan animales, insectos. La tecnología no solo destruye humanos, sino tiene también la capacidad de destruir otros seres vivos. Clay le dice de cómo se perdió por completo y de que vio a una mujer muy alterada y la abandonó. Honestamente creo que ese hombre así se la vive perdido y de que, como ya dije, tiene suerte por el grupo en el que está. Pero Ruth, ante el comentario, desconfía de Clay. El diálogo se tornó hacia allá porque ella ya tenía una preconcepción de ellos de ser racistas. Pero cualquier cosa que encuentre le hará clic con la desconfianza que ya les había proyectado. Entonces, la elección de palabras como invasión y ocupación, que de hecho es como ella se siente con su presencia en la casa rentada, es como si la hubieran invadido y por eso ahora ella tiene que dormir en el sótano con su papá, y es por eso que se altera tanto con estas palabras, por la amenaza que siente cerca de parte de los Sanford más allá de la guerra externa. Aun cuando hay algo de confianza entre los personajes, ya no es la misma que al inicio cuando se encontraron. Comienzan a creer que pueden apoyarse los unos a los otros. Hay una alarma de 1 hora que fijan Ruth y su papá para saber que cuando suene deben estar juntos. Pero cuando suena es como que los grupos que en ese momento se dividieron pasaron la prueba.
pues Amanda y Ruth siguen vivas a pesar del peligro que vivieron, así como que Clay, Scott y Archie pasaron un peligro real cuando van por medicina para lo que le pasó a Archie. Y eso pudo haber salido muy mal, pues Danny dice puntos muy importantes sobre la anarquía en la que están y lo preparados que debieron haber estado, y que ahora que él protege sus recursos para su familia, el cual pues este es un punto de debate ético. Si nos encontráramos con el fin del mundo, ¿compartiríamos? ¿Cuánto y a quiénes? ¿O pediremos que se nos sea compartido? ¿Tendremos la capacidad de negociar o ahí quedaremos en el intento? Bueno, Clay reconoce que es un inútil y nadie se lo debate, pero la parte tierna es que lo reconoce y que lo bueno que él tiene para dar es amor hacia sus hijos. Cuando se suben al carro, Scott verbaliza lo que sospechó todo el tiempo y de su teoría de que para sobrevivir deben confiar los unos a los otros. Así que cuando suena la alarma en ese momento, que sigan vivos es una representación de que pasaron la prueba, al igual que con Ruth y Amanda. Pero del otro lado está la ciudad con bombas recientes, señal de que la ciudad no sobrevivió. Pues Scott le cuenta a Clay que una vez en una junta de los poderosos se habló de una estrategia para derrocar cualquier gobierno en 3 pasos. Primero, cortar comunicación, después infundir terror y tercero, esperar a que el sistema, si es imperfecto, termine por destruirse solo. Así que aguas con los gobernantes que empiecen a meterse con la comunicación y la información del pueblo, no es buena señal. Por otro lado, la primera que llega al búnker es Rose. Ella siguió su intuición y su deseo e incluso avisó, ya no esperaré. Me recuerda a las personas que no siguen sus sueños porque literal su mamá no quiere, pero esta niña tiene la fuerza y la claridad de buscar su deseo, lo cual se lo aplaudimos. Tú muy bien, Rose, lo lograste. Ahora respecto a Amanda, lo que la salva porque tiene un carácter terrible y sabe que suele tratar mal a las personas y que las odia, pero bueno, también admite que son las personas quienes la rescatan y que justo por ir a buscar a su hija, ella obtiene su salvación y eventualmente llegaron al búnker. La intención de cada uno es lo que los sacó de la casa donde estaban y terminaron encontrando la esperanza o la salvación, en este caso, a través del refugio donde hay víveres y todo para sobrevivir. Por último, se me hace linda la representación de cómo cuando Rose no espera y encuentra la casa, hay un cuadro al fondo que dice que la esperanza se encuentra en la oscuridad. Y el hecho de que no se vea el final de qué pasa con la película, con los personajes, creo que tiene que ver con la interpretación de cada persona al ver la película, pues igual habrá quien capte que el trabajo en comunidad y la confianza lo rescatarán y entonces llegan al búnker como signo de esperanza, o bien habrá quien crea que en efecto ya todo se terminó. En lo personal se me hace una película con un cierre muy interesante y toda llena de significados que basta con analizarlos como ahora para alcanzar a rescatar algo de su tanta riqueza. Y bueno, si te gustó, comparte, dale like y suscríbete. Gracias.